A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A veces cuando recordamos los malos tiempos y los errores humanos, no siempre podemos decir hubo una época, porque en muchas partes del mundo esa época todavía no ha pasado. Hubo una época que todavía se extiende hasta nuestros días, en la cual, por ejemplo, los humanos eran perseguidos por su forma de pensar y sometidos a los peores tormentos. Pero llegaron las diferentes religiones y filosofías con personajes como Confucio, Buda, Mahoma y Cristo, que intentaron predicar el respeto entre los humanos. Sin embargo, algunos de sus seguidores fanáticos enloquecieron y sumieron a la humanidad en una noche de persecuciones y tormentos, traicionando los principios defendidos por aquellos lejanos maestros. Y luego, cuando los seres humanos se atrevieron a pensar que a los reyes no los había puesto ningún dios en la tierra y que los pueblos deberían elegir a sus gobernantes, la persecución pasó a la política. Y René Descartes, el filósofo francés, en búsqueda de la verdad, dijo: pienso, luego existo. Pero la realidad del mundo llevó en medio de ironías a que muchos dijeran: pienso, luego estoy en peligro. Pienso, luego soy perseguido. Pienso, luego estoy prisionero. Para que todos podamos pensar sin miedo, y sin miedo decir lo que pensamos, para eso, un día como hoy, 1 de octubre de 1962, los ingleses Peter Benenson y Sim Wright fundaron Amnistía Internacional. Desde entonces, Amnistía Internacional se ha dedicado a denunciar a los verdugos y represores de todos los colores. Y aunque Amnistía no ha cambiado el mundo todavía, tampoco lo ha dejado tal como lo encontró. Las principales noticias del día. Titulares. Fuerzas Armadas actuarán dentro de las cárceles. Subirán el pasaje, el trole, la ecovía y alimentadores desde noviembre del 2021. Lenín Moreno: no compareceré ante comisión de fiscalización. Por decisión de la Corte Constitucional, Yunda sale de la alcaldía de Quito. Ley de creación de oportunidades es devuelta al Ejecutivo. El dinero por un cargo en la segunda vicepresidencia de la Asamblea era para una cirugía estética de Bella Jiménez. En el segmento de opinión, Ley de creación de oportunidades, los editoriales eran de Ramiro Ruiz: Asamblea Restaurante del Sabor Natural. José Hernández: Ecuador tiene un juego establecido, todos pierden. Hernán Pérez Luz: todos contra uno. Martín Payares: la Corte pone fin a las canalladas de Yunda. Miguel Rivadeneira: inconsecuentes con el país. Noticias del día con Carla Sánchez. Fuerzas Armadas actuarán dentro de las cárceles. El jefe de Estado viajó a Guayaquil e informó que firmó el decreto ejecutivo 210 con el que dispuso la entrada en vigencia de un nuevo estado de excepción en todas las cárceles del país. Dijo que esta decisión se tomó por las circunstancias que han afectado gravemente los derechos, especialmente a la integridad personal y a la vida de los privados de la libertad, de los guías y de policías. El decreto tiene 10 artículos. En esto se dispone que Fuerzas Armadas podrán actuar en el interior de las cárceles de manera coordinada con la policía para restablecer y mantener el orden en los centros. Un fuerte contingente militar llegó en horas de la mañana a la penitenciaría del Litoral. Los uniformados se apostaron en los exteriores de este centro carcelario. Todos estaban equipados con un fusil, un chaleco antibalas y un casco de metal. Incluso antes del mediodía llegó un equipo de Fuerzas Armadas con un vehículo blindado. Otros camiones militares también arribaron. La presencia de los uniformados generó conmoción en los familiares de los presos que estaban en la entrada del complejo carcelario. Un hombre se lanzó en medio de la vía para intentar cortar el paso de los vehículos. Los militares lo retiraron en medio de la protesta del resto de asistentes y familiares. En el decreto
decreto también se ordena la asignación de recursos económicos, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de los correspondientes y la libertad de la asociación de los presos. Estas medidas ya fueron ejecutadas en el 2019 y 2020, cuando el gobierno de entonces también firmó 2 estados de excepción para solucionar la violencia en las cárceles. Lasso dijo que la diferencia de este nuevo estado de excepción con los anteriores es que ya tienen un plan de intervención estratégico en ejecución. El primer mandatario indicó que este se acelerará y que empezará con la intervención en la penitenciaría del Litoral. Solo para el complejo penitenciario en Guayaquil, Penitenciaría Regional CDP, se requieren $24 millones. Por su parte, la Fiscalía señaló que ya inició las investigaciones para determinar a los responsables de la masacre. El ente investigador adelantó que hubo 2 detonantes para la violencia en la penitenciaría. El primero sería la lucha entre bandas delictivas que buscan ostentar el poder dentro de la cárcel. La segunda causa obedece a la intención de la parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país. Entre las medidas que tomarán las actuaciones y las actuales autoridades está la construcción de una nueva infraestructura y la adquisición de tecnología como cámaras, escáneres e inhibidores de teléfonos. Inicialmente, el plan del gobierno estaba previsto que dure 4 años y tendría una inversión de $75 millones. El presidente Lasso dijo que el tiempo se reducirá a 2 años. Subirán el pasaje, trole, ecovía y alimentadores desde noviembre del 2021. Desde el 1 de noviembre del 2021, el costo del pasaje para quienes se movilizan en trolebús, ecovía y buses alimentadores será de 35 centavos. La Secretaría de Movilidad entregó la certificación a la empresa de pasajeros para actualizar las tarifas en el sistema metropolitano de transporte. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señaló que el sistema integrado que moviliza diariamente a 300.000 pasajeros ha cumplido con los parámetros para la actualización de la tarifa. Indicó que junto con el alza vendría una mejora en el servicio y anunció que desde el 1 de octubre se cambiará el aforo del transporte público al 75%. Actualmente es del 50%. La entrega de la certificación fue en el Centro de Talleres del Recreo, ubicado en el sur de Quito. El costo del pasaje por persona será de 35 centavos. Anteriormente, este valor era de 25 centavos. Las tarifas tienen un elemento fundamental, es generar el valor en lo que hacemos, mencionó Carlos Poveda, gerente de la empresa de pasajeros. Poveda se refirió a que el alza de precio del diésel que utilizaban las unidades de transporte público obliga a que la empresa de pasajeros aumente el costo del pasaje para los usuarios. Tenemos que exigir que el diésel sea de alta calidad, tal como lo importan. Tiene que ir directamente a los surtidores, a los buses, aclaró Poveda. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, habló de la relación que existe entre el alza del pasaje y la calidad del servicio de transporte. A cambio de la actualización de una tarifa, el usuario debe percibir una mejora en la calidad del servicio, dijo el funcionario. Hasta el momento, tan solo un 20% de las operadoras han adjudicado este servicio. Se prevé que el porcentaje restante lo haga hasta finales de octubre. Mencionó que el aumento en el aforo de las unidades se debe a que la gran mayoría de los ecuatorianos se encuentran vacunados contra el COVID-19 y que el panorama se presta para seguir avanzando. Lenín Moreno: no compareceré ante comisión de fiscalización. El expresidente de la República, Lenín Moreno, envió una carta a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el que dice que no está obligado a asistir a sus audiencias. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Moreno dice: la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional la tiene frente a los funcionarios públicos mientras actúan como tales y solo en el caso de los ministros se extiende hasta un año después del término de sus funciones. De ahí que Moreno argumenta que el artículo 131 de la Constitución en ninguno de sus párrafos hace relación al presidente, menos aún a un expresidente de la República. Sobre el caso INA Papers, Moreno aseguró que no ha considerado
constituido ninguna empresa en el exterior ni tiene participaciones o acciones sobre la empresa INA, menos aún he recibido ni poseo bienes en el extranjero. El expresidente dijo además que entregará información requerida por la vía legal ante las autoridades competentes y que no violentará la ley, pues asegura que hay una investigación fiscal reservada en curso del caso INA Papers. Finalizó su misiva diciendo que no será parte de un show político que carece de constitucionalidad en la Asamblea Nacional. El exmandatario fue convocado por la Comisión de Fiscalización para responder presencialmente o por medios telemáticos sobre la constitución de la empresa INA y por los bienes que recibió cuando estaba como delegado de las Naciones Unidas en Ginebra. Esa mesa legislativa investiga una supuesta entrega de coimas para la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en el gobierno del expresidente Rafael Correa. En esa época, Moreno era el vicepresidente. Por decisión de la Corte Constitucional, Yunda sale de la alcaldía de Quito. Jorge Yunda ha dejado de ser el alcalde de Quito por decisión del Pleno de la Corte Constitucional. El Pleno de la Corte dio paso a la acción extraordinaria de protección planteada por el concejal Santiago Guarderas contra la jueza María Belén Domínguez y los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Raúl Mariño y Senia Solanda. Se trata de los jueces que allanaron el camino para que Jorge Yunda regresara a la alcaldía después de haber sido removido por el Consejo Metropolitano el 3 de junio del 2021. 3 semanas después, el 28 de junio, Domínguez otorgó a Yunda una acción de protección por una supuesta violación a su derecho de imparcialidad en el proceso de remoción. Esta decisión fue ratificada por Mariño y Solanda en segunda instancia el 30 de julio del 2021. Ante este escenario, Guarderas interpuso una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Los votos de los 9 magistrados ratificaron por decisión unánime que los derechos constitucionales de Guarderas, quien reemplazó a Yunda en el cargo durante 12 días, fueron vulnerados por las sentencias de los citados jueces. En su sentencia, la Corte Constitucional afirmó que la sentencia dictada por la jueza Domínguez vulneró el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en la garantía de motivación reconocidos en la Constitución. Además, sostuvo que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha vulneró el derecho al debido proceso que también consta en la Constitución. El fallo constitucional es de inmediato cumplimiento, por lo que Guarderas asumirá nuevamente el cargo. La decisión de la Corte Constitucional pone fin a la disputa legal entre Yunda y Guarderas desde que el Consejo Metropolitano aprobó la remoción de Yunda. Ley de creación de oportunidades es de vuelta al Ejecutivo. El Consejo de la Administración Legislativa CAL resolvió no calificar y devolver la Ley de Creación de Oportunidades que había sido remitida por el Ejecutivo con carácter de económico urgente. La decisión se tomó con 5 votos a favor: Guadalupe Llori de Pachacutic, Darwin Pereira de Pachacutic, Bella Jiménez de Independiente, Joana Moreira del IDE, Ronnie Aliaga de UNES. Solo Virgilio Saquicela y Natalie Arias de la bancada oficialista VAN votaron en contra. La resolución del CAL se tomó con base en el informe de la Unidad Técnica Legislativa que recomendó no calificar la propuesta por no cumplir el requisito de unidad de materia. Esto a pesar de que el gobierno argumentó que todo el proyecto tiene como hilo conductor la creación de empleo. El informe concluyó que gran parte de las propuestas incluidas en la megaley no tienen conexidad. Uno de los puntos que no tendrían esta relación sería justamente el régimen laboral alternativo. El CAL también resolvió solicitar al Ejecutivo que subsane las observaciones identificadas y presente nuevamente el proyecto a la Asamblea. El dinero por un cargo en la segunda vicepresidencia de la Asamblea era para una cirugía estética de Bella Jiménez.
Los $6,000 que le pidieron a Scarlett Lindao Figueroa por el cargo de asistente legislativo en el despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional eran para cubrir una cirugía estética de Bella Jiménez Torres. Ese fue el testimonio que rindió Scarlett Lindao dentro del proceso de investigación que lleva adelante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en contra de la legisladora Bella Jiménez, acusada por los asambleístas Alejandro Jaramillo y Victoria Destinotio de Unes de gestionar cargos públicos y beneficiarse económicamente de ello. Lindao presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de la asambleísta Bella Jiménez en relación con su contratación como asistente en su despacho. En su testimonio ante los legisladores, Lindao Figueroa contó que el 21 de abril del 2021 fue contactada por Elena Arteaga Peralta, cuñada de la asambleísta Bella Jiménez, y le comunicó que la asambleísta estaba buscando personal para su equipo de trabajo y que el trabajo sería por 4 años. Que al día siguiente le comunicó que anteriormente había un señor que aplicó para el mismo puesto y que había entregado una cantidad de $6,000 a la asambleísta, pero que se enfermó de COVID y que por obvias razones estaba pidiendo que se le devuelva su dinero. Lindao manifestó a Arteaga que no contaba con $6,000 en ese momento, pero que podía pedir un anticipo de su liquidación en la empresa donde prestó sus servicios por 16 años. El 3 de mayo, Elena Arteaga escribió en su WhatsApp: "Negrita, qué pena andarte cobrando, pero es que Bellita tiene hoy una cirugía estética y necesita para faja y pagar la noche de la clínica". Al día siguiente, el 4 de mayo, Scarlett entregó el cheque número 197 por $2,500 de Laboratorios Diva, donde trabajó al portador, y fue cobrado ese mismo día por Steven Jiménez, según consta en el documento bancario. La legisladora Jiménez y su cuñada Elena siempre le dijeron que trabajaría en la ciudad de Guayaquil con un sueldo de $1,200 y que todo el tema del dinero lo trataría con su hermano Steven Jiménez, narró Scarlett Lindao, principal testigo que presentó la legisladora Victoria Destinotio de Unes por parte de los denunciantes en la segunda vicepresidencia, que desde el 14 de mayo sostuvo contratada en la Asamblea Nacional, que entregó sus documentos y siempre trabajó en la ciudad de Guayaquil y que estuvo en el Palacio Legislativo el 17, 18 y 19 de mayo por pedido de la asambleísta Jiménez, donde conoció al grupo de trabajo, entre ellos Pablo Luna Fuentes. Pablo Luna, durante su testimonio ante el Comité de Ética, negó que haya entregado dinero por un cargo público, sino que hubo un préstamo por $3,000. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa especial de Telesucesos. En todos estos días, todo el país, todos los 17,5 millones de ecuatorianos, estamos pendientes sobre un proyecto de ley que el señor presidente de la República ha presentado por la vía rápida, por la vía urgente a la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley se llama Proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, de cuestiones tributarias, de empleo, etc. Y el presidente pues ha creído necesario proponer a la Asamblea una serie de modificaciones a varias leyes en el país. Este proyecto tiene reformas en su contenido, tiene reformas en la parte tributaria, en la parte laboral, incentivos al empresario nacional e internacional y otros temas más. Reforma varias leyes. Y es un documento de más de 180 páginas con más de 353 artículos. Una serie de propuestas que hace el presidente que son interesantes y que van, en mi juicio personal, en buen camino y en buena dirección. No obstante eso, e independientemente de que sea constitucional o inconstitucional el proyecto de ley, y yo espero, pues yo confío que sencillamente no hay una traba de esta materia de tipo constitucional, sino que la Asamblea a través de la Comisión inicie la discusión de ese proyecto tan vital y tan importante para el futuro de la economía ecuatoriana.
Muchas veces hemos dicho aquí que es necesaria una reforma tributaria integral, reforma al mercado laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque así como se está saliendo de la crisis sanitaria, hay que salir de la crisis macroeconómica, hay que combatir la pobreza, hay que crear empleos, empleos y empleo. Y ese es el hilo conductor del proyecto, del megaproyecto de ley presentado por el presidente Guillermo Lasso Mendoza. No obstante eso, que es beneficioso, el contenido es acertado en muchísimas partes, es necesario hacer un comentario de 2 o 3 cosas que son necesarias que se cambien en la discusión dentro de la Asamblea Nacional. En materia tributaria, por ejemplo, hay los siguientes impuestos que se eliminan o que se crean. Primero, el impuesto al patrimonio, un impuesto que no existió y que no existe y que existió hace muchos años cuando hubo el terremoto, ustedes recordarán, queridos amigos y amigas, en Manaví, Esmeralda. Era presidente el señor Correa, fue un impuesto al patrimonio de tipo temporal. Hoy nuevamente don Guillermo Lasso presenta a la Asamblea y al país naturalmente la necesidad de un impuesto al patrimonio. Estamos de acuerdo en general y en todas partes del mundo de que es no satisfactorio, no es pagar más impuestos y más impuestos de lo que ya pagamos. Esa no convencimiento, pero esa sensación que tienen los ecuatorianos de Ecuador como los ciudadanos del mundo en que no quieren que sus asambleas, ni sus congresos, ni sus gobiernos creen más impuestos. No obstante eso, las circunstancias del Ecuador, créanme amigos, las circunstancias del Ecuador obligan a crear más ingresos por parte del gobierno. Y no solamente eso, hay que reducir el gasto público, no la inversión pública. Como varias veces hemos dicho así que sería un error seguir reduciendo la inversión pública. Pero hay un exceso de burócratas en el país, en el gobierno nacional. Y eso el gobierno tiene que ir aceleradamente. Es demasiado lento la reducción del tamaño del Estado en materia del número de empleados públicos. Vuelvo a repetir, no hay que seguir incurriendo en el error de reducir la inversión pública. No, pero el número de empleados públicos sí, por la sencilla razón que hay demasiada gente. El presidente anterior del Seguro Social, el señor Enrique Madera, se despidió por una serie de razones X o Z y presentó su renuncia al presidente y dijo el exceso de personas que hay, por ejemplo, en el Seguro Social ecuatoriano. Y así hay en otras entidades públicas, Ministerio A, Ministerio B, etcétera. Entonces, eso hay que irse reduciendo más rápidamente de lo que el gobierno puede estar haciendo. No la inversión pública, ¿sí? Entonces, digamos, se necesita un Estado, un gobierno pequeño, pero altamente eficiente, altamente productivo, ¿sí? Pero un Estado pequeño. ¿Qué significa eso? No voy a decir el número de empleados públicos, pero sí en términos del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto. En el Ecuador hace muchos años llegó hasta el 44%, lo que significaba que cada año 44 centavos de creación de riqueza se debían al gobierno. Yo creo que lo razonable es 30% entre lo que es el gasto corriente y el gasto de inversión pública. Pero veamos en materia tributaria qué es lo que propone el presidente Lasso en materia del patrimonio. Comienza y dice, y propone naturalmente el presidente de la Asamblea Nacional, de que es necesario aprobar un impuesto al patrimonio de $500,000 en términos personales o 1 millón si es un matrimonio. Todo el mundo, al declarar su patrimonio, sabe cuánto tiene. ¿Qué es el patrimonio? Activo menos pasivo, pongámoslo en forma muy simple. Pero yo creo que ese es un error. $500,000 golpea a la clase media. Alguien dirá, bueno, ¿y qué significa clase media de bajos ingresos, clase media y clase media de altos ingresos? Y ahí puede venir una serie de definiciones diferentes. Pero en oficio personal yo creo que ese límite de $500,000 debe subir. ¿Por qué? Pónganle ustedes a pensar un ejemplo concreto.
un esposo con su mujer, con su esposa y 2 hijos. Y creen conveniente tener un departamento, digo usted, de unos 300 metros cuadrados para estar más o menos razonablemente viviendo. ¿Cuánto están pidiendo ahora en el Ecuador por un metro cuadrado de una buena construcción, por supuesto? En Quito, por ejemplo, no voy a mencionar las empresas constructoras, por lo menos $1.500 el metro. Y ahí ya son $450.000. Más los muebles, más los carros, se hacen 500.000. Y no tengo más, no tengo ahorros líquidos, no tengo nada más. Yo no creo conveniente eso. Yo creo que ese 500.000 debe ser subida por parte de la comisión correspondiente. Más de $500.000 debe ser la propuesta. Y tenemos que hacer el esfuerzo de pagar un impuesto al patrimonio, que la ley concibe que debe ser 2 años, 22 y 23. Ahora, la ley no dice lo que yo voy a sugerir, de que ese impuesto debe ser pagado mes a mes en 12 cuotas. El proyecto de ley dice que el SRI puede entrar a negociar los plazos, especialmente porque en un momento dado pues las personas naturales no pueden tener la liquidez para pagar. Y si no tienen la liquidez, aunque tengan un patrimonio de $1 millón, de $2 millones, sencillamente tienen que ir corriendo al banco, a la cooperativa a sacar un préstamo. Entonces, es conveniente que en la misma ley, esté establecido y se apruebe de que eso se debe pagar mes a mes, cuotas mensuales, y darle la atribución al Poder Ejecutivo de que si es necesario para una serie de ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas de liquidez, que tengan un buen patrimonio, sencillamente darles un plazo mayor cobrando intereses, pero no más de X número de meses después de este año. Y tal vez, si un momento dado un contribuyente quiere pagar instantáneamente sin nuevo impuesto al patrimonio, tal vez pensar de que es necesario hacer un pequeño descuento del 5%, por ejemplo, así como cuando usted va a pagar el impuesto predial a los municipios del país. Si usted paga en enero, en febrero, por ejemplo, le hacen un pequeño descuento. Algo de eso debería estar también en la ley, sugerencia que hacemos en este comentario. Pero aparte del impuesto al patrimonio personal, para las personas naturales hay el impuesto a las empresas. A las empresas que han ganado utilidades el año 2020. Un año terriblemente complejo y difícil en que se vino un desplome total de las actividades económicas. Pero las empresas que han ganado plata y han vendido mucho más que el año 2019, dice el proyecto, deben pagar una contribución por un año. ¿A partir de qué? De un patrimonio, si mal no recuerdo, dice el proyecto de ley, de $1 millón aproximadamente. Y hay una escala de 1 millón, 5 millones, etc. Yo creo que hay una serie de empresas que tienen una gran fortaleza, que sobrevivieron exitosamente el año 2020 de una crisis espantosa. Yo creo conveniente que esas empresas puedan colaborar lo que dice el proyecto de ley, y yo espero que sencillamente la Asamblea Nacional apruebe ese impuesto. Pero aparte de eso, en materia tributaria tiene otra serie de temas, en la que tiene, por ejemplo, reducción del IVA, para una serie de productos que son importantes. Por ejemplo, lo que es una serie de productos de higiene femenina. Yo creo importante eso, está bien concebido también ahí el proyecto de ley, pero también para las compras de mascarillas, por ejemplo, o algunos de esos otros implementos necesarios para defenderse de lo que es pues, el virus que sigue amenazando nuestras vidas. Y hay otra serie de reducciones del IVA. A mí me parece conveniente esa concepción que propone el presidente. Pero también está en la reducción del ICE, el impuesto de consumo especial. Un ejemplo de eso es que en un momento dado uno importa pues un carro, un auto eléctrico, por ejemplo, híbrido, se estaría eliminando el ICE, aparte de lo que tiene que ver con el impuesto arancelario. Yo creo que también esa reducción del ICE en esos ítems que propone el presidente, igual que en el IVA, me parecen razonables. Pero naturalmente también en materia tributaria hay una serie de deducciones
para lo que es impuesto a la renta personal. El señor ministro de Finanzas ha esclarecido que ese impuesto a la renta personal solamente los pagarán las personas que ganan desde $2,000 mensuales hacia arriba. Ese esclarecimiento que ha hecho el ministro ha sido importante porque había una confusión total con el texto del proyecto. En buena hora para que los asambleístas tengan presente ese esclarecimiento que ha hecho el ministro. Ahora, pero aparte de la parte tributaria e impuesto personal, que es progresivo, y amigos, naturalmente todos los que ganan a partir de $5,000 mensuales como base tributaria, segunda tabla, nueva tabla de impuesto a la renta personal que propone el presidente Lasso, y algunas cosas más en la parte tributaria que ya el tiempo no nos alcanza y lo comentaremos en las próximas sesiones de las próximas semanas, igual que lo que tiene que ver con el mercado laboral. Gracias amigos y amigas por escuchar estos comentarios. Editorial. Asamblea, restaurante del sabor natural, por Ramiro Ruiz. Comparte la alegría del verano. Utiliza el nuevo restaurante Asamblea Nacional. Disfrute de las cenas de amigos para crear recuerdos. Septiembre, época para fortalecer el cariño y la felicidad. El restaurante Asamblea Nacional ofrece una gastronomía única. La especialidad, cerdo con especias y salsa. Guadalupe, directora del restaurante, explica que 3 días antes de servirse se alinean los cárnicos que regalan sabor al cerdo. También hay opciones que se adaptan a quienes el tiempo apremia. A este restaurante asisten los asambleístas. Por desgracia no pueden legislar porque padecen hambre. Por esta única razón, la honorable presidenta decidió crear, equipar, contratar personal y poner a la orden este servicio. Hay que dar de comer a los asambleístas y brindarles jugos con vitaminas para mejorar la inteligencia y responsabilidad. Postres deliciosos que pongan a funcionar los sentimientos del patriotismo y el amor a la patria. Bebidas espirituosas del sentido común y el conocimiento de la historia y la realidad actual. Como era de esperar, las contrataciones del legislativo generaron controversias. El fin de semana se denunció un proceso para alimentación en el Parlamento. En 4 meses de gestión, la Asamblea Nacional tiene 9 procesos de contratación de distintos servicios, dijo Salazar, legisladora conocedora del arte de la cocina. Es obvio que cualquier ciudadano piense o crea que la empanada cuesta $6. Hasta yo me sorprendería del tema. Pero sí, deslogo todo lo que es el montaje, sillas y demás, voy a entender que la empanada sigue costando $1, trató de explicar. Chamuscó la polémica la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Pidió la renuncia de 21 colaboradores de libre remoción que prestan sus servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo. Guadalupe pidió la renuncia cuando los medios publicaron la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa por $100,000. En una rueda de prensa del 20 de septiembre, 3 funcionarios administrativos de la legislatura hicieron justificar el contrato que incluye empanadas de $6 cada una. Según el contrato que está en ejecución, entre los productos pactados constan 4 tipos de desayunos, 3 de almuerzos y 3 de cenas. Los precios estipulados varían. Desayuno básico $15.50, desayuno criollo $18.30, desayuno americano $20, desayuno ejecutivo $24.75, almuerzo básico del menú del día $12.50, opción de un almuerzo $29.40, opción 2 de almuerzo $36, opción 3 de almuerzo $45, opción 1 de cena $31.40, opción 2 de cena $40.50, opción 3 de cena $50.50. La presidenta y su gallada ahora tienen la oportunidad de saborear las cenas de caviar y champán y olvidarse de los pecados y los pasados asados envueltos en hojas de plátano. Otros olvidarán las fritadas en los patios de comida de los mercados por el cerdo a la salsa, y los bebedores seguramente dejarán de consumir la copa de norteño y de coco manavita por un vaso de whisky buchamán. Regio, felicidad para ellos, cólera para el pueblo. Los asambleístas olvidaron el número 3 eseres: humildad, honor y honestidad.
La asamblea se reinventa y ahora es saludable. La ensalada de hojas verdes es clave, contiene fibra que brinda sensación de saciedad. Una comida saludable cargada de sabores y nutrientes es posible con un poco de ingenio y organización. Así lo demostró el chef Freddy Godoy Proaño. Él, por ejemplo, la semana pasada preparó cordero y pescado en lugar del tradicional sachapuechos con corizos y mote que ofrecen en el patio de comidas del mercado central. El último plato tiene un sabor delicioso, sin embargo está cargado de calorías. En 100 gramos de chorizos hay cerca de 2021 calorías, mientras que en 100 gramos de borrego hay 105. El número de calorías aumentará dependiendo del tipo de leyes que puedan escribir. Por esta razón, los asambleístas de Pachacutic, Izquierda Democrática, los revolucionarios y demás aliados prefieren el borrego que les ayuda a levantar la mano. ¿Cuándo nos acercaremos al restaurante de la asamblea? Quizá nunca. El pueblo sufridor, aguantador y a veces pendejo alcanzará el sabor de la tripa misquí, mientras los chuchumecos seguirán sentados en el restaurante para servirse cerdo y borrego con hojas verdes flex y empanadas de A6. Por Ramiro Ruiz. Ecuador tiene un juego establecido, todos pierden. José Hernández, 4 Pelagatos. Esta es la historia. Quien gana pierde y quien pierde nada pierde. Todos pierden. Es la historia del Ecuador. Y por lo visto se volverá a repetir con la ley creando oportunidades. El juego empieza con una denuncia. Este proyecto de ley es inconstitucional. ¿Es de una sola materia? ¿Es de 2 o más? Ahí van los correístas con Paola Cabezas adelante, que sin memoria de lo que hicieron cuando estaban en el gobierno, dice que el proyecto enviado por el presidente Lasso a la Asamblea es inconstitucional. Y ahí están los amigos del presidente que insisten, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional, en que lo que cuenta no son los temas que pueda contener la ley, sino que tenga un hilo conductor. Y para redondear está Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, recordando que aquí se han presentado leyes troles, con muchos nombres, y lo han hecho Maguad, Noboa, Correa y Moreno, y que el ex Tribunal Constitucional, la Corte Cervecera de Pazmiño o la actual Corte Constitucional lo han permitido. En claro, en el país la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico suman 2. Por eso, el debate sobre la constitucionalidad de la ley nace muerto. Para esto está la ley de la efervescencia y los correístas, entre todos, fingirán que es la primera vez que un presidente quiere violar el artículo 136 de la Constitución, y el gobierno se acogerá a la interpretación de ese artículo por parte de la Corte Constitucional, no a lo que dice. Y ese debate se vuelve con el contexto que ha habido bajo otros presidentes. El gobierno, con la decisión de cambiar una serie de cuerpos legales, pensando en provocar un salto en el país. Sus opositores, con la creencia de que solo hay que cambiar un tema, una materia a la vez. Al fin y al cabo, en el país sobra tiempo. La pregunta del millón vuelve. ¿Esas leyes sueltas o en paquete han cambiado fundamentalmente al país? Por supuesto, las leyes crean nuevos marcos normativos, pero está probado que las leyes o la proliferación de constituciones no han generado estabilidad legal y, lo que es peor, conciencia y las actitudes debidas para cimentar las transformaciones de fondo que necesita el país y para ubicarlo en el siglo XXI. ¿Qué parte del país social crea que no hay que modificar el Código Laboral de 1938 es un problema cultural y político, no legal? Que ni siquiera esas organizaciones sociales estimen cohabitar con otro código precisamente propuesto para no alterar derechos y canonjías acumuladas en tantas décadas, podría ser caracterizado como una anomalía cultural, una negación y una incapacidad para responder a la realidad. Pagar una contribución excepcional ante un fenómeno tan catastrófico como el coronavirus y pedir que paguen aquellos que más tienen, se antoja
que el debate aquí con el Ejecutivo no debe centrarse en si pagan los que más tienen, sino a dónde irá el dinero y cómo se controlará su gasto. No obstante, otra vez se ve a los representantes de los más pobres, Pachacutic, supuestamente, decir que no permitirán que metan la mano al bolsillo de los más ricos. Igual hicieron con el precio de la gasolina súper, que el Partido Social Cristiano se escude tras un dogma notarizado, dice, para hacerlo inexpugnable, para decir que una contribución es un impuesto, haciendo abstracción de la situación extraordinaria creada por el coronavirus, no puede ser sino otra impostura. En el fondo, no solo protegen al sector más privilegiado, al cual pertenecen los dirigentes de ese partido, sino que proponen que el país viva al fío. Nebot dijo a Carlos Vera que la forma de administrar el país es con más deuda. Eso es, a su parecer, lo que tendría que hacer Guillermo Lasso. Así los ciudadanos por poco se sacan los ojos para aprobar leyes cuyos alcances son relativos. Por una razón. La solución de los problemas no depende del marco legal. Depende de atrasos culturales que se traducen en una suerte de miedo a la contemporaneidad, aversión a la realidad y a la necesidad de interactuar con ella. Los dirigentes del Partido Social Cristiano, además de fomentar vivir sobregirados y confesar nada querer saber de las solidaridades sociales con dinero propio. Por eso, esta ley produce la sensación de ser un remake de lo que el país ya vivió. La sociedad gira y se repite creyendo que las leyes cambian las cosas. La verdad es más sencilla. Las cosas no cambian porque las personas no cambian. Tampoco su modo de pensar ni sus actitudes. El juego cultural que perpetúa la política está establecido. Quien gana, pierde, y quien pierde, nada pierde. Todos pierden. José Hernández, 4 Pelagatos. Todos contra uno, por Hernán Pérez Duz de El Universo. En un acto de equilibrismo, el gobierno ha presentado su primer proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. En grandes rasgos, el proyecto busca, por un lado, permitirles a los empresarios un régimen alterno de relaciones laborales, régimen que a su vez beneficiará a millones de desocupados, especialmente jóvenes, pero por el otro lado busca también exigirles a esos mismos empresarios una mayor contribución tributaria. Complicado juego en una sociedad nada propensa a transitar por el difícil camino del medio del que nos habla Aristóteles, en una sociedad en el que cada uno se aferra a solo ver su árbol y no el bosque, en el que se privilegia el dogmatismo sobre el diálogo. Sus élites difícilmente aceptan ceder en algo si no reciben todo a cambio. Los unos fustigarán la parte que no se calza en sus intereses e ignorarán la otra cara de la moneda que les beneficia, y con ello el resultado será el esperado, el bloqueo de la iniciativa presidencial, hecho del cual cada uno seguirá entrincherando en su nicho proclamado de triunfador, sin importarle un camino del país. Así que preparémonos para ver cómo los nuevos jinetes del apocalipsis, combate en mano, se unen a un solapado abrazo con el único afán de bloquear al Ejecutivo en un propósito de sacar al Ecuador al menos unos cuantos centímetros del profundo pozo de varios metros en el que lo ha dejado hundido una masa de irresponsables y asaltantes. Regresarán los cocodrilos a llorar, ya lo veremos. Llorarán por nosotros quienes se robaron 70,000 millones de dólares durante más de una década. Llorarán por nosotros quienes no deben responder a la Contraloría por glosas que han tratado de mantener ocultas. Llorarán por nosotros los que han levantado fortunas y viven como faraones sin poder justificarlo. Llorarán por nosotros los que se quedaron sin poder manejar al presidente como si fuese una simple marioneta. Llorarán por nosotros los que incendiaron a nuestra capital, aterrorizaron a sus habitantes, cortaron el agua en Bato, proclamando y procavando pérdida de miles de millones de dólares. Gente que ahora tiene la desfachatez de pedir amnistía. Llorarán por nosotros los defensores del narcotráfico y de los abusadores del diésel subsidiado. Llorarán por nosotros empresarios que, a diferencia de hombres como Juan José Vilesca, han levantado sus fortunas cobijados bajo el paraguas del Estado y los bolsillos de la corrupción.
Llorarán por nosotros quienes calificaron como simple falta leve el llamado a los compañeritos de que roben, pero que roben bien, o que si se usa dineros públicos para darse tratamiento en un spa. Todos estos derramarán lágrimas de cocodrilo. Todos ellos buscarán que el país siga repartido en decenas de parcelas, que es lo único que han hecho durante su vida. A todos ellos, lo único que les mueve es el fracaso del nuevo gobierno. No nos engañemos. Difícil es entonces el desafío que tenemos los ecuatorianos por delante. La falange que está por entrar en acción se presenta como un bloque sólido, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el populismo y las mafias corruptas. Cuentan a su favor con un aparato judicial pestilente en su mayoría y con algunos importantes enclaves en el aparato estatal. Lo que les falta, obviamente, es un grano de honestidad, así como un mínimo sentido de historia. Por Hernán Pérez Luz de El Universo. La Corte pone fin a las canalladas de Yunda. Martín Pallares, 4 pelagatos. Jorge Yunda ha dejado de ser alcalde. La Corte Constitucional hizo su trabajo y emitió por unanimidad una sentencia en la que acepta la opción de protección constitucional que presentó Santiago Guarderas, que ahora se convierte en el nuevo alcalde de la ciudad. La Corte, de esta forma, ha puesto punto final a una larga y penosa lucha de Yunda por aferrarse al cargo, recurriendo a acciones de protección que, según la Corte Constitucional, vulneraron el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. La sentencia establece que el recurso de protección que le otorgó la jueza María Belén Domínguez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia vulneró el derecho a la seguridad y el debido proceso. Lo mismo se dice de la sentencia de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, que también otorgó el recurso de protección a Yunda. La sentencia no solo que deja a Yunda fuera del cargo, también dispone poner en conocimiento de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado el expediente de la causa para que investigue y determine la existencia de responsabilidades respecto de la irregularidad en la realización del sorteo del recurso. Es decir, que además de su remoción, Yunda y su defensa serán investigados por la Fiscalía por la forma abiertamente irregular y ya denunciada que utilizó para que su recurso de protección recaiga en manos de la jueza Domínguez. La Corte también ordena al Consejo de la Judicatura que adopte medidas para evitar este tipo de irregularidades en su sistema de sorteos. Esas acciones deberán ser presentadas a la Corte Constitucional dentro del término de 180 días desde que se notifique la sentencia. La sentencia de la Corte Constitucional es contundente, no solo por su contenido, sino por haber sido aprobada por unanimidad. Los 9 jueces que la integran votaron a favor. La sentencia parece ser parte de una tormenta perfecta para Yunda. Hoy comenzó el juicio penal en su contra en la Corte Provincial por presunto peculado en el caso de las pruebas chimbas para el COVID que su administración compró al inicio de la pandemia. Su hijo Sebastián, al no haberse presentado el lunes para cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, será notificado con la orden de detención que lo trasladará a la Interpol de Bolivia, donde la Fiscalía conoce que se encuentra. Sebastián Yunda está siendo procesado por el escándalo de los chats, en los que se ve cómo utilizaba el cargo de su papá para hacer negocios con el municipio. El exalcalde, en un mensaje de Twitter, dejó entrever que acepta la decisión de la Corte Constitucional, pero anunció que recurrirá a instancias internacionales. En el mensaje recurrió una vez más a su discurso de que ha sido destituido ilegítimamente porque él ganó en las urnas. Para Yunda, el ejercicio público no se ajusta a ninguna norma y todo se lo avala por el resultado de los votos. Por su lado, Santiago Guarderas anunció que el jueves 30 de septiembre asumirá la alcaldía. Yunda cierra la que seguramente es la más escandalosa y desastrosa administración municipal que se recuerde en Quito. Durante los 2 años que estuvo en el cargo, su gestión estuvo salpicada de escándalos que están siendo investigados por la Fiscalía.
Uno de ellos relacionado con contratos para la repavimentación y otras obras con la empresa Geinco, de amigos suyos, que financiaron su campaña, y luego el tema de las pruebas, donde está involucrada la empresa Salumed. Ambos casos, además, tuvieron observaciones de Contraloría. Durante la administración de Yunda se retrasó igualmente 2 años más la entrada en funcionamiento del sistema del transporte de metro de Quito. Yunda nunca fue capaz de liderar el proceso y se escudó en el hecho de que las decisiones las tomaran sus subalternos. Lo hizo con la empresa del metro. Su incapacidad para sostener un liderazgo político dejó esa obra prácticamente en el abandono, y recién cuando mañana se sabía que por la tarde iba a pronunciarse la Corte Constitucional, maniobró para que se aprobara un modelo de gestión directo del municipio. Decisión que nunca fue vista de buen modo por los organismos multilaterales que financiaron esta obra, por considerar que aquello podía dar origen a un manejo político y corrupto del sistema. Desde el día en que fue removido por el Consejo Metropolitano, Yunda se aferró al cargo, no solo con el recurso de protección, sino que activó campañas mediáticas intensas en los medios municipales y en las radios de su propiedad como Radio Redonda o Radio Canela. Su mayor fuente de apoyo fue la bancada correísta, que apostó a su defensa con la idea de mantener un bastión en el municipio de Quito. 2 largos años ha costado a Quito la gestión ineficiente, llena de corrupción y de indecencia política y pública de Yunda. La ciudad queda con un pasivo institucional y de infraestructura y tardará años en recuperarse. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Inconsecuentes con el país, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Definitivamente en el país no hay voluntad política en la mayoría de sus dirigentes para cambiar y contribuir a la solución de los problemas prioritarios que reclama la mayoría y combatir la corrupción, la impunidad y recuperar lo robado con resultados concretos. Esto ha sido un cuento y una quema de tiempo hasta lograr el olvido de la gente y volver al poder como si aquí no habría pasado nada. La sensatez ha desaparecido. Solo hay inconsecuentes y juego de intereses. Resulta insuperable el bloqueo institucional y la deshonestidad política, intelectual y hasta de una parte del empresario nacional, que tropieza y trapea y no paga impuestos. En algunos casos tiene la audiencia de aspirar a cargos de elección popular o puestos en el sector público y registran 0 pago de tributos, algunos sin domicilio tributario en el país. ¿Cómo se puede resistir con instituciones que no funcionan y defraudan? La desprestigiación de la Asamblea y su mayoría. La Contraloría, que debe controlar el uso de los recursos estatales, no actúa oportunamente y deja mucho que desear, con autoridades cuestionadas. La Defensoría del Pueblo, con un encargado que no reúne el requisito constitucional de tener amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, nombrado por el nefasto CPCCS. Un tribunal contencioso electoral lento y que genera serias dudas con sus fallos. Operadores de justicia que abusan de las normas para favorecer a unos en prejuicio de la mayoría. El gobierno cumplió con éxito su primera promesa de vacunación y hoy tiene el desafío del resto de ofertas. Propone soluciones para generar nuevas fuentes de empleo e impulsar una reforma tributaria que obligue a pagar más a los que más tienen, pero que las voces de oposición siguen pensando en las próximas elecciones y no en las nuevas generaciones. El correísmo perdedor en los últimos comicios busca el fracaso del régimen y se opone a sus propuestas. Ejemplo, logró que se rechace el nombramiento de miembros de las juntas monetaria y de regulación financiera, a pesar de un informe favorable de asesoría jurídica de la Asamblea para 2 de sus candidatos. El movimiento indígena, representado por un brazo político en la legislatura, más allá del derecho que tiene a sus reivindicaciones, se suma al bloqueo con quienes le persiguieron y agredieron en 10 años de ese régimen. Las votaciones reflejan, más allá de los discursos, el PSC, otrora fuerza importante que gobernara el país hace 3 décadas y transformara y rescatara a Guayaquil. Mantiene una postura flexible y de resentimiento porque no logró lo que quería. ¿Todos ellos se les puede creer?
Con este escenario resulta difícil gobernar y por ello el cambio de la consulta al pueblo o la muerte cruzada cada vez que se torna una necesidad para superar este bloqueo. Será cuestión de tiempo, pero no hay que demorarse tanto. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.